Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero hablar hoy con el tema: hay espacio en la agenda de Dios para ti. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pueden tomar asiento, por favor. Durante estos días, creo que el pasado domingo, tanto en el mensaje que prediqué aquí en La Romana como el que prediqué en Santo Domingo, estuvimos hablando de la tragedia de una fe superficial. Y en el primer mensaje hablamos de esa multitud que celebró a Cristo el domingo antes de su muerte, conocido por la tradición como el Domingo de Ramos. Señalamos lo superficial de la fe de esa gente que el domingo levantaba voces para reconocer a Jesús. Y el viernes gritaba: crucifíquenlo. Y usted dice: ¿cómo puede la gente cambiar tan rápido? Pero así es el ser humano. El ser humano hoy te ama y te venera, y mañana puede ser que no te ame ni te venere tampoco. Porque es muy cambiante. Tristemente es cuando tenemos esa conducta en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y señalábamos que esta multitud, ante el cambio de tendencia en el pueblo como consecuencia del arresto de Cristo, su fe en Jesús desapareció, y después de celebrarlo y victoriarlo, de repente pidieron que lo crucificaran. Decíamos que eso era testimonio de una fe superficial, una fe por arribita, una fe que nada más está en apariencias, pero que en el momento de una dificultad o un cambio de tendencia, esa fe colapsa, porque no tiene sustento, no tiene fundamento. Después hablé de la superficialidad de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, quienes estaban llamados a ser los conocedores de la profecía, guiar el pueblo a una verdadera relación con Dios, y lo que hicieron fue oponerse a todo lo que Cristo hizo, predicó y proclamó de parte de Dios. Y terminaron cayendo en una superficialidad tal que la casa de Dios la convirtieron en una cueva de ladrones. Por eso Cristo, en el acto más violento de toda la historia de Cristo en la tierra, entró al templo, botó, viró mesas y sacó a todo el que estaba ahí. Y dijo:
mi casa, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hoy yo tenía la intención de enfocar la superficialidad de la fe de los discípulos, que es la tercera parte de esa serie, pero mientras oraba, el Espíritu Santo me hizo un alto en el camino y estoy en los mismos días, 7 o 8 días antes del Cristo ser crucificado. Y el Espíritu Santo llamó mi atención a este hecho cuando Jesús va rumbo a Jerusalén, donde el domingo fue recibido en la famosa entrada triunfal, pero el viernes aproximadamente, en su camino rumbo a Jerusalén, pasa cerca de Jericó o pasa a través de Jericó, o no sé si fue por la circunvalación de Jericó. Pero cuando usted contrasta las tres versiones de Lucas, de Mateo y de Marcos, va a ver que parece que Cristo pasó por la circunvalación de Jericó. Porque uno lo ve entrando, otro lo ve saliendo. El tema es que ahí en Jericó algo sucedió. Un evento que tanto Marcos, Mateo y Lucas, también Juan, creo, hacen referencia. Por lo tanto, fue muy trascendente lo que pasó. No pasó inadvertido, con la diferencia de que la versión de Mateo habla de 2 ciegos y Lucas y Marcos hablan de 1. Marcos llega al detalle de decir que había uno que se llamaba Bartimeo. Siempre me gusta aclararle a la gente, a los creyentes en general, que los evangelios son 3 reportes o 4 de hechos similares. Son 3 o 4 cronistas. Ahí usted se va a encontrar que hay temas hay cosas que no los relata uno y los relata otro, porque son diferentes cronistas, diferentes personajes que están contando lo que pasó con Cristo. Y eso, lejos de molestarnos, debe agradarnos, porque no es una historia maquillada ni controlada por la versión de una persona, sino que todo está encajado, aun cuando son 3 o 4 que hablan del tema. Eso es más cierto que lo cierto, ¿verdad? Es cierto 4 veces. Y aquí encontramos a Mateo dando la referencia de lo que pasó en Jericó, de lo que ocurrió en Jericó. Y habla de este episodio y dice que Jesús iba de camino a Jerusalén para enfrentar el arresto, la crucifixión, etc. Y entonces, en la versión de Mateo, dice que se encontró con 2 ciegos que clamaban a Jesús para que los atendiera en su necesidad. La mayoría de los exégetas bíblicos están de acuerdo en que podían haber 2 ciegos. Sin embargo, el que se llamaba Bartimeo fue el más destacado en su acción para alcanzar o llamar la atención de Jesús. Ahora, la palabra que tengo de parte de Dios es muy clara para todos aquellos que están aquí o a la distancia por los medios de comunicación. Y es esta: hay un espacio en la agenda de Dios para ti. Hay un espacio en la agenda de Dios para ti. Es difícil entrar o ser aceptado en la agenda de una persona importante. Ser recibido en una institución o empresa importante.
Si usted aquí en la Romana dice, yo quiero hablar con el presidente de Central Romana, porque a usted se le ocurrió y tuvo un sueño que quiere verlo. Eso no es tan sencillo como decirlo. Y muchos lo saben, ¿verdad? Si usted quiere ver a un funcionario importante del gobierno y le dice o trata de conseguir una cita, eso no es tan sencillo que usted por su linda cara diga que quiere ver al presidente. Un hermano vino los otros días, no es de aquí, es un extranjero, viene y me visita y me dice, bueno, pastor, vine a pasar por aquí porque yo vine al país a ver al presidente. Le dije, ajá. Me dice, sí, porque quiero venderle unos paneles solares al país. Y digo yo, y hermano, ¿y usted sabe de eso? ¿Y usted tiene una compañía grande de eso? No, yo quiero ver si ese negocio se puede dar aquí en el país. Yo ni entré en mucho detalle, porque yo dije, este hermano ni siquiera me va a entender. Y le dije, bueno, varón, según su fe, será hecho. Porque yo no le puedo matar la fe a nadie. Yo tengo que dejarlo, ¿verdad? Pero todos sabemos que es difícil ser aceptado en la agenda de una persona importante. Generalmente, la celeridad o rapidez para que te reciban depende de qué tan importante es la persona que solicita ese espacio en la agenda. Por ejemplo, si el embajador de Estados Unidos le solicita una cita al presidente de la República o gobernador de la provincia, es probable que sea recibido más rápido que el presidente de la Junta de Vecinos del barrio tal. ¿Verdad que sí? Son cosas normales. Y uno tiene que entender eso porque son las realidades de la vida. El embajador del país más poderoso del mundo, social y políticamente, tiene mayor importancia en los temas que puede tratar y en las consecuencias de no recibirlo frente a un mandatario y demás, y por eso es recibido con mayor rapidez. Por eso, cuando hablamos de que hay un espacio para nosotros en la agenda de Dios, para muchos es sorprendente porque uno comienza a pensar en Dios. Dios es grande. Y lo trivial, lo común, lo corriente que son nuestros asuntos, es posible que Dios no preste atención a nuestros asuntos. Yo creo que eso muchas veces no lo admitimos con lo que decimos, sobre todo si somos muy cristianos. Pero en la práctica lo manejamos como que es muy poco probable que Dios esté atendiendo lo que hacemos. Esa es la triste realidad y es la conclusión que yo he llegado. Jesús caminaba con sus discípulos y toda su comitiva le acompañaba rumbo a Jerusalén. Era la celebración de la Pascua judía, pero en realidad era el último viaje de Cristo. Era la última caminata de Cristo. Quizás en la tierra no estaban contando de que era la última vez que Cristo hiciera esa travesía, pero en el planeamiento del cielo, en la fuerza, no recuerdo ahora cómo que se llama aquí, en la guardia presidencial del cielo, se sabía que era la última vez que Cristo iba a caminar y que iba a pasar por ahí. Por lo tanto, era una situación bien importante. Pasando por Jericó, se encuentra con estos ciegos, como señala Mateo, que alteran el curso de su viaje. Y aquí fue que el Espíritu Santo
llamó mi atención y me dejó 4 lecciones que yo quiero compartir con ustedes de manera puntual y que he titulado de esta manera, que hay un espacio en la agenda de Dios para nosotros. Y es fundamentalmente, estas lecciones para nosotros son importantes en relación con nuestras peticiones o solicitudes delante de Dios. Tenemos problemas con eso. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces somos criticados cuando tenemos peticiones delante del Señor. Muchas veces somos humillados o somos puestos en ridículo y a veces nosotros mismos nos desanimamos porque decimos, Dios tiene tantos temas que atender que ¿cómo va a estar pendiente de que a mí me faltan unos zapatos? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Todo el universo, todo lo creado es controlado por la palabra que sale de la boca de Dios. La vida que sale de Dios. Entonces usted se pone a pensar, la Biblia dice eso. Entonces, ¿cómo Dios va a estar atendiendo que a mí me falta un par de zapatos? Esa es mi petición. Señor, necesito 2 zapatos. Usted se ha puesto a pensar lo lejos que está una cosa de la otra. Creo que esta semana escuché, no sé si fue hoy o ayer, que descubrieron, no sé si otra constelación o otro planeta o otro sol a 13.500 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Yo dije, mejor no lo descubran. Porque, óigame, ¿usted sabe lo que es correr a la velocidad de la luz? No se ha inventado nada que corra eso. Es algo. Entonces, cuando pensamos en eso tenemos batalla. Y lo primero que el Espíritu Santo puso en mi corazón al reflexionar sobre esto fue lo siguiente: las oportunidades que tenemos ante Dios deben ser aprovechadas al máximo porque no sabemos si tendremos otra similar. Todas las oportunidades que tenemos delante de Dios hay que aprovecharlas. Una vez fueron unos políticos muy importantes, había uno que era alcalde de la capital dominicana, la Batalla de la Fe, y para mí fue sorprendente cómo estaban los hermanos. Fue el que era el ministro de la presidencia en ese momento, la mano derecha del doctor Balaguer, me recuerdo, estaba Bello Andino, Ney Arias Lora, ese séquito, Kiki Antún, no recuerdo más. Y estaba el doctor Peña Gómez, etcétera. Y yo vi unos hermanitos que nosotros teníamos un cerco detrás de las personas y vinieron unos hermanitos que estaban en el terreno y vinieron corriendo y se tiraron, se deslizaron y rodando por las gramas pasaron frente a esa gente y le dejaron los papelitos. Un hermano, un pastor que estaba cerca dijo, eso está mal. Y otro dijo, es el único chance de ellos. En esencia estaba mal. Era un mal comportamiento. Pero yo nunca pensé en esa visión del hermano. Era el único chance de ellos para acercarse a esas personas. Las oportunidades que tenemos ante Dios deben ser aprovechadas al máximo. Porque no sabemos si tendremos más. Estos ciegos o el Bartimeo, como dice Marcos, tienen o tenían una necesidad. Y al enterarse de que Jesús estaba pasando por Jericó, determinaron que era ahora o nunca para conseguir la atención del Hijo de Dios. Ahora o nunca para encontrar la solución a su problema. Y es un error pensar
que siempre tendremos oportunidad. No siempre tendremos oportunidad. Y eso es bueno que lo entendemos, comenzando con la vida misma. Hoy usted tiene oportunidad de hacer muchas cosas, pero mañana usted no sabe si va a amanecer paralizado o si de repente el corazón se va a detener o si va a tener un accidente que se cae. Uno no necesita mucho tiempo para quedar fuera de liga. Es muy sencillo. Cuando uno se entera que le pasó esto a Mengano, que le pasó esto a fulano, uno dice, pero Dios mío, qué fácil es pasar de estar bien normal y en plenitud de vida a estar noqueado y fuera de circulación. Es muy fácil. Es muy fácil. Y por eso es importante que tengamos pendiente que siempre, no siempre vamos a clamar a Dios y el oído de Dios estará dispuesto para nosotros. Estos ciegos entendieron eso y lo tuvieron pendiente y por eso reaccionaron. Se enteraron que Jesús iba caminando por ahí. A ellos no les importó si Cristo estaba descansado o muy cansado, si iba con mucha gente o con poca gente. Ellos entendieron, ahora o nunca. Aleluya. Es ahora porque no sé mañana. Y eso es una lección para nosotros. Porque las oportunidades delante de Dios no vamos a contar con ellas siempre. Apréndase eso. No siempre Dios estará disponible para nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque el primero que conspira contra eso es el diablo. El diablo sabe que hoy tú estás en la iglesia, que tú estás escuchando la palabra de Dios, pero no te creas que él va a hacer algo para que tú vengas el domingo. Al contrario, él y su equipo tienen que estar calculando cómo yo le impido a ese tipo que va los jueves. Oye eso, los jueves. ¿Usted está entendiendo? Y va a hacer lo posible. Por eso yo le digo siempre a la gente, a la iglesia uno no va si se siente bien, si está cómodo, si es posible, si no está lloviendo, si el día está lindo o si el día está feo. No, a la iglesia yo voy porque yo necesito ir a alabar y glorificar el nombre de mi Dios por encima de todo lo que yo tenga que hacer. Aleluya, aleluya. Es una necesidad para el cristiano. Es algo importante y determinante. Porque uno no sabe. Miren esos hermanos cómo están en Nueva York alimentándose de los cultos que hacemos aquí. Y eso es impresionante. Segunda lección. Estos hombres, cuando se enteran que Cristo iba pasando, comenzaron a gritar y comenzaron a hacer lo que podían hacer para llamar la atención del Señor. Y aquí está la segunda lección. Todos tenemos necesidades y tenemos problemas en los cuales queremos que el Señor se involucre, pero la fe muchas veces está condicionada a la concepción de Dios que podemos tener. Conozco personas que son cristianas, que son creyentes devotos, que piensan que Dios está muy lejos y ocupado para llevar o llamar o tener atención a nuestras peticiones particulares e individuales, y que por ende para esos cristianos no se hace nada pidiéndole a Dios que intervenga, porque Dios, ese Dios real en el cual ellos creen, está ocupado con los problemas del mundo y no se va a involucrar en los problemas de un individuo que forma parte de los 7,000 millones de personas que hay en el mundo. Son cristianos, pero no creen que Dios tiene tiempo para su situación. Son cristianos y tienen aparente conocimiento de Dios,
pero no piensan que Dios está interesado en el problema particular que le afecta. Estos ciegos de Mateo capítulo 20, entre los cuales estaba Bartimeo, tenían la seguridad de que si Jesús escuchaba el pedido de ellos, iban a conseguir la atención del Señor. Y si conseguían la atención del Señor, iban a conseguir la solución de su problema. No tenían razones para eso. No había lógicamente una oportunidad establecida para eso. No había mecanismo ni medios humanos para eso. Pero al enterarse de que Jesús pasaba por ese lugar, ellos decidieron que no iban a esperar que alguien hablara por ellos. ¿Se recuerdan el paralítico de Betesda? ¿Qué dice el paralítico de Betesda? No tengo quien me ayude a encontrar o alcanzar la bendición. No tengo quien me ayude. ¿Y tenía cuántos años ahí? 37, 38. Mire, después de 30 tuve mucho. Esperando. Ahora, estos ciegos tenían la mentalidad del paralítico. Ellos no tenían la mentalidad del paralítico. Ellos solamente necesitaron saber que de alguna manera, cerca del lugar donde ellos estaban, iba pasando el Hijo de Dios, quien tenía poder para sanarlo de esa enfermedad que le agobiaba. Hermano, eso no tiene otro nombre que no sea fe. Eso no tiene otro nombre que no sea gente que tiene la seguridad que lo único que hace falta es clamar a Dios en el tiempo oportuno para encontrar la respuesta a su necesidad. El problema para esa gente no es si Dios conoce o no conoce su necesidad. El problema es qué tan importante es Dios para ellos. Qué tan importante es que Dios se involucre en lo que le está pasando. Y esto es importante. ¿Usted sabe por qué? Yo tengo la experiencia de que mucha gente venga donde mí para que yo le ore. Parece que alguien le dice que el Señor me ha usado en algunas ocasiones. Y a veces la gente viene con desesperación. Y la gente tiene la expectativa de que si de manera particular yo le pongo la mano o lo sacudo o lo empujo para atrás, se van a sanar. Y en principio eso es bueno. Pero cuando tú le preguntas a esa persona, ¿tú le has pedido al Señor que te sane? Muchas veces me he encontrado con la triste respuesta: no, vine para que usted le pida al Señor que me sane a mí. ¿Usted está entendiendo? Vine para que Él le pida al Señor que me sane a mí. Hermano que estás aquí, hombre o mujer de Dios que tiene fe en Dios, ¿le has pedido al Señor que intervenga en tu problema? ¿Le has pedido al Señor que tome parte en la situación que te está agobiando? He venido a decirte de parte de Dios, tienes que clamar, tienes que pedir, tienes que involucrar a Dios en lo que te está pasando. Oh, no sientas temor a eso. Ábrete, porque el velo del templo fue rasgado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y lo que nos separaba de Dios ya no existe. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y de la misericordia.
para encontrar el oportuno socorro. Aleluya, aleluya. Mucha gente no haya cómo orar. Óyeme, comienza a clamar. Pide, habla con Dios. Dile: Señor, me duele. Señor, no soporto esta crisis. Señor, estoy tocando fondo. Necesito que te metas en mi casa. Necesito que te metas en mi familia. Yo no sé si aquí hay gente de fe que se atreve a pedirlo. Aleluya. Aleluya. Necesito un milagro. Necesito que obres. Aleluya. Estos hombres tenían claro que tenían que involucrar a Dios en su tema. En tercer lugar, la tercera lección es: siempre habrá oposición cuando decidimos buscar la ayuda de Dios para nuestra vida, para nuestras necesidades, para enfrentar nuestros problemas. Siempre habrá oposición cuando tú decides buscar la ayuda de Dios. ¿Qué le pasó a estos ciegos? Dice la Escritura que cuando estos ciegos comienzan a gritar para llamar la atención de Jesús, dice el verso 31, la gente los reprendía. ¿Para qué? Búsquelo ahí, 20:31 de Mateo. ¿Qué hacía la gente? Mira, muchacho, cállate. Mira, muchacho, ¿qué es lo que tú estás voceando? Aquí van a pensar que aquí somos unos pedigüeños. Aquí somos unos evangélicos, carabelitas, loquitos viejos. Hay que mantener el postín. Hay gente que no les gusta pasar al altar para que oren, para que nadie vaya a pensar que ellos están enfermos. Pero si tú estás enfermo, ¿y qué? ¿Qué hace que otros se enteren? Tú lo que necesitas es que Dios se meta en tu problema. Tú lo que necesitas es llevar tu tema delante del trono de la gracia. Aleluya. Yo creo que Dios no está haciendo más milagros porque hay mucha gente avergonzada, temerosa, indiferente frente a la oportunidad que tiene delante de Dios. La gente reprendía a estos ciegos y le decía: cállense. Dejen de gritar. Por una u otra razón, siempre habrá oposición para involucrar a Dios en nuestras necesidades o buscar la ayuda de Dios para enfrentar nuestros problemas. Pero si fue fuerte, la oposición más fuerte y decidida fue la respuesta de estos hombres ciegos y necesitados. Dice: pero ellos no hablen, no griten, no le pidan nada a Cristo. Y aquí dice Mateo: pero ellos. Si dijéramos eso en un lenguaje popular, les rebalaban las palabras de que no hable. Ellos gritaban más aún. Aleluya. Más fuerte. Me están diciendo que me calle. Ahora sí. Aleluya. Es como diciéndole al diablo: se te peló el billete, varón. Yo voy a clamar con más fe ahora. ¿Habrá alguien aquí que se atreve a hacer eso? Aleluya. Aleluya. Hermano, hermana, no deje que la opinión negativa o interpretativa de otros te impida llegar ante Dios buscando respuesta a tu necesidad. No se lo permita, no se lo permita. Esa actitud de esos hombres fue poderosa. Me dicen que me calle y Cristo está pasando por ahí. Tú estás loco. Ahora con más fe. Con más fe voy a clamar.
Con más fe voy a buscar. Levántate. Cuarta lección y última. No importa cuánta gente vaya detrás de Jesús. Dice, todas las versiones dicen que mucha gente iba acompañando a Cristo. Yo decía el domingo que uno de los problemas que tenía en ese momento los discípulos, y mientras yo meditaba en el pasaje bíblico, el Espíritu Santo ponía muy claro eso, es que cuando Cristo dice al final del capítulo 20 de Mateo, vamos a Jerusalén, que vamos allí para que se cumpla todo lo que ha dicho la profecía. Los discípulos estaban tan contentos con lo que estaba pasando en ese último tramo del ministerio que ellos no entendieron. Y yo hoy estudiando los evangelios sinópticos me encontré que en San Juan 12:16 hace esa referencia. Cuando dice claramente que fue ahí cuando los discípulos entendieron que Cristo estaba en los últimos días de su ministerio y que cuando le dijo vamos a Jerusalén, le estaba diciendo vamos a lo último ya, al último round de esta batalla. Mire cómo lo dice. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que todas estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho o anunciado. ¿Usted entendió? Los discípulos no estaban conscientes y por eso para ellos era tan difícil asimilar que ya estamos en el último round, que ahora cuando el ministerio está popular, esto se va a dañar. Porque nosotros tenemos nuestra agenda y nuestra concepción de Dios y nuestras ideas. Y por eso la fe tiene que superar todo ese tipo de paradigmas que pueden establecerse en nuestra mente y en nuestro corazón. La cuarta lección va en esa dirección. No importa, y es el centro de todo lo que el Espíritu Santo me ha dicho. No importa cuánta gente vaya detrás de Jesús. Siempre hay un espacio para ti en la agenda del Señor. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero te lo voy a repetir. Siempre hay un espacio para ti en la agenda de Dios. No importa si tú eres empresario o político. No importa si tú eres un obrero o un indocto. Siempre hay espacio para ti en la agenda de Dios. El pasaje termina diciendo que cuando Jesús habló con estos ciegos y escuchó lo que le tenían que decir, sintió compasión por ellos. Cristo siempre va a sentir compasión por nosotros si nosotros aprovechamos la oportunidad. No importa cuánta gente vaya detrás del Señor, siempre hay un espacio para ti. Yo puedo clamar al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo. Y Dios me va a escuchar. Y Dios me va a prestar atención. Y en el cielo sacarán un equipo de atención para este cliente que quizás no tenga mucho oro ni mucha plata, pero tiene una fe más grande que un granito de mostaza. Y esa fe me dará acceso a la atención del Señor. ¿Tenía Jesús una cita con esos ciegos? No. ¿Tenía Jesús la obligación de detenerse en Jericó para hablar con estos ciegos? Tampoco. Sin embargo, su compasión por los necesitados le permitió hacer un espacio para atenderlos. Y quiero concluir con lo siguiente, dos ideas finales. No podemos permitir que el diablo y sus bocinas ni ningún obstáculo nos impidan llegar ante la presencia del Señor con nuestras necesidades.
No podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Y le digo que esto es serio porque uno lucha contra el estigma. Uno lucha contra la etiqueta, como se dice ahora. Me van a ver pidiendo. Ahí el pastor se va a enterar de que el papelito llegó a donde él. Me van a mencionar que yo tengo una necesidad. Y empezamos a batallar con todos esos pensamientos, con todas esas ideas que Satanás va poniendo en nuestro corazón. El Señor sabe, Dios sabe todo lo que te pasa. Pero si tú no lo involucras en tu vida, Dios no va a intervenir en lo que te está pasando. Él declaró, pidan. El que pide, recibe. Clama a mí, le dijo a Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que clamar y pedir. Aleluya, aleluya. Aparecerán muchos que por diversas razones querrán impedir que lleves tus necesidades ante el Señor. No pierdas la oportunidad. Sigue clamando, pide todas las veces que tenga que pedir. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Está hablando David en medio de una tribulación y dice: en mi angustia, cuando estaba tocando fondo, cuando todas las puertas parecían cerradas, cuando no había esperanza en el firmamento de mi vida, en mi angustia, clamé al que siempre me oye. Él escuchó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y Él no está diciendo que resolvió todos sus problemas inmediatamente ahí, no, está diciendo, oyó mi clamor. Mire, yo no sé si usted ha pasado esa experiencia, pero muchas veces cuando uno está en un tiempo de tribulación, pasando por una situación difícil, uno ora, uno clama y uno no ha recibido la respuesta, pero tú sientes que tu oración llegó donde debía llegar y tú sientes que la atmósfera alrededor de ti está cambiando, aunque todavía no haya visto el milagro suceder. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Aquí hay gente que esta noche su fe se activa. Y la atmósfera de tu vida comienza a cambiar. Aleluya. ¡Ey! Estos ciegos, ante la oportunidad de que Jesús lo escuchara, clamaron con todo lo que tenían. No había bocina, no había megáfono, no había teléfono, no había sirena para ellos, no había ni jarrito de jugar pizza-cola. Todo el que entendió tiene más de 50. Pero estos ciegos dijeron: hoy es nuestro día. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, cosas comienzan a suceder. Los demonios comienzan a retroceder. El mundo espiritual comienza a alinearse en dirección a la voluntad del Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso usted viene a la iglesia a buscar su milagro. Y tú no puedes orar en tu casa y quedarte tranquilo allá. No. Es que yo voy a donde invocan la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios, cosas maravillosas ocurren. Cosas maravillosas ocurren. Cosas maravillosas ocurren.